¿Verdad? Y entonces vamos a meditar y vamos a reflexionar qué es Cuaresma y también qué es la ceniza que nos ponemos en nuestra frente, que los hermanos que no son católicos nos critican tanto, ¿no? Y a veces nosotros los católicos tampoco no sabemos por qué nos ponemos la ceniza en la frente, y a veces también no sabemos por qué guardamos 40 días, ¿no? Entonces es bueno conocer esto, y es nuestra obligación en este estudio bíblico que tengamos todos esos conocimientos y sepamos por qué la iglesia nos manda a hacer este tiempo de reflexión, ¿no? Cuaresma significa acompañar a nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, ahí donde Él va a ser sacrificado. Tiempo de arrepentimiento, tiempo de reflexión, tiempo de meditación, tiempo de cambiar de camino, ¿verdad? Tiempos, como dicen, de darse un baño espiritual. Pero muchas veces la iglesia pone estos días especiales para que nosotros hagamos un alto en el camino de tantos compromisos que tenemos. A veces estamos tan metidos en las cosas materiales que se nos olvida el principio de cristiano, ¿no? Entonces lo vamos a hacer a la luz de la palabra de Dios, porque aquí no vamos a hablar solamente, sino que sea la palabra de Dios que nos ilumine el por qué la Santa Madre Iglesia escoge estos tiempos de reflexión, ¿no? De reflexión. ¿Y por qué lo hace? Comienza diciendo la palabra de Dios en Romanos, capítulo 3, versículo 23. Si algo sabemos, que todos somos pecadores, ¿verdad? Entonces comienza, si nosotros no los arrepentimos de ese pecado, ¿habrá probabilidades que nosotros entremos al reino de Dios? No, ¿verdad? No hay probabilidad. Por eso que la Sagrada Escritura, la palabra de Dios nos invita a reflexionar en ese pecado, porque Dios quiere que nosotros entremos al reino de Dios, pero con el pecado no vamos a poder entrar. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. No es eso lo que nosotros queremos, ¿verdad? Nosotros queremos la herencia, queremos la gloria de Dios. Entonces dice, pero que el pecado nos separa de la gloria de Dios, nos separa de la gloria de Dios. Esa es la primera parte, somos pecadores. Pero mira la segunda parte, que nos dice la segunda parte, versículo 24. Dice, estos son justificados. ¿Por qué somos justificados? Porque Dios es justo. Dios es justo y nos justifica, pero nosotros tenemos que dar un paso. Tenemos que dar un paso al arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, entonces viene esta justificación de parte de Dios y somos justificados. El problema aquí es no reconocer nuestro pecado. Si nosotros no reconocemos nuestro pecado, entonces no vamos a poder ser justificados. Vamos a ir ahora a la primera carta de San Juan. Primera carta de San Juan, versículo 8 al 10. Si decimos no tenemos pecado, ¿qué es lo que pasa? Nos engañamos. A nosotros mismos, porque a Dios no lo engañamos. Eso mismo pasa con los hermanos que no son católicos. ¿Por qué ellos no se confiesan? Porque ellos dicen que no tienen pecado. Entonces, grave error. Y se están engañando ellos mismos. Pero nosotros los católicos sí creemos que somos pecadores, ¿verdad? Como acabamos de leer en Romanos. Creemos. Entonces, cuando nosotros aceptamos que nosotros somos pecadores, entonces nosotros damos el paso, ¿verdad?, de arrepentirnos de ese pecado, y el Señor es justo y nos perdona. Y entonces San Juan dice, si decimos no tenemos pecado, no nos engañamos nosotros mismos. Y no hay, siga. Y la verdad no está en nosotros. Y la verdad no está en nosotros. O sea que está la mentira en nosotros. El enemigo es el príncipe de la mentira. Entonces, si nosotros no creemos, si yo soy un santo, yo no tengo pecado, entonces me estoy engañando a mí mismo. Versículo 9. Si reconocemos nuestros pecados, escucha bien, ahí te lo está diciendo, si reconocemos, es preciso, es necesario reconocer nuestro pecado. Ajá. ¿Qué es Cuaresma? Ahora, a la luz de la palabra de Dios, vamos a entender qué es Cuaresma, ¿verdad? ¿Qué es Cuaresma y qué significa la ceniza que nos ponemos en nuestra frente, en nuestra cabeza, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Jonás, capítulo 3. Dentro del plazo de 40 días,
¿Cuánto tiempo le da Dios a Nínive para que se arrepienta? 40 días. 40 días. 40 días. Nosotros también, Dios nos da 40 días para que nosotros cambiemos de camino, nos arrepintamos de nuestro pecado y podamos pues obtener el perdón de Dios, de parte de Dios, ¿verdad? Dentro de 40 días, Nínive será Destruida. está amenazada de ser destruida, exterminada. Vamos a ver si la exterminan. Saco. Ahí ya entra otro que invita a la iglesia a la oración y el ayuno. ¿En dónde se sentó? Ahí apareció la ceniza. Entonces ya tenemos 40 días, tenemos el ayuno y tenemos las cenizas. ¿Es bíblico o no es bíblico? Y eso es lo que hace la Santa Madre Iglesia. Lo que hizo el rey acá, eso es lo que nos manda la Santa Madre Iglesia. Por eso que tenemos Cuaresma, ¿ve? Nos manda a el decreto lo hace la misma Santa Madre Iglesia con nosotros. Por eso que mañana comenzamos Cuaresma con miércoles de ceniza. Nos ponemos ceniza en nuestra cabeza, reflexionando que nosotros somos polvo, somos ceniza. Somos nada, entonces reconociendo nuestra debilidad, que somos débiles, que somos destructivos, pues, o sea, que el pecado puede hacer estragos en nuestras vidas. A ver si Dios, ¿se acuerdan el decreto que hizo el rey? Que todo, animales, hombres, mujeres, niños y todos se vistieran de saco, de sayal, ¿verdad? Que se vistieran de saco, hicieran ayunos y sacrificios, a ver si Dios se arrepiente de exterminarlos. Estamos jugando con la vida, igual que nosotros. Si nosotros no lo arrepentimos, estamos jugando con la vida eterna. La vida eterna. Entonces no es que aquí yo muero y ya. Estamos jugando con la vida eterna. Entonces tenemos que arrepentirlo. Es una ira cuando nosotros pecamos y fallamos y desobedecemos a Dios. Viene la ira de Dios, la ira santa. La ira santa, porque la ira de Dios no es como nuestra ira. ¿Ve? Por eso que le está dando chance a Nínive. Le está dando chance. Fíjate, ¿qué dice? ¿Qué dice él? Que tiene ira, ¿verdad? Cuando Dios vio lo que hacían. Y cómo se convertían de su mala conducta, se arrepintió del castigo que había anunciado contra ellos y no lo ejecutó. Qué bueno es nuestro Dios. Mira, aquí donde que nosotros decimos, ¿por qué los hermanos separados no hacen todas estas cosas que nosotros hacemos? Si es bíblico. Dice, cuando él vio todo lo que hacían, preguntémonos qué es lo que hace el hermano separado para estos tiempos. Nada, no hace nada, no se arrepiente, sigue normal. Es por eso que el católico que se va de la iglesia católica para ir a otra secta por ahí que no está dejando la gloria de Dios para irse a la perdición. Entonces, Jonás entró predicando, gritándole a todos, dice que por 3 días, porque la metrópoli era tan grande y que le tomó 3 días predicando lo que Dios le mandó, y gracias a su predicación la gente escuchó y recapacitó y se cambió de camino, ¿verdad? Se arrepintió de sus pecados, se arrepintió, hizo ayuno, se puso de saco y se sintió en ceniza, ¿verdad? En ceniza. Fue un decreto del rey. Entonces mira lo que dice San Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Por qué tenemos que predicar la palabra de Dios? Si Jonás no le predica a Nínive, ¿cómo ellos iban a cambiar de camino? Predique. ¿Cómo irán? Si nadie predica, ¿cómo la gente va a cambiar de camino? ¿Cómo va a cambiar si no escuchan la palabra de Dios? No escuchan lo que Dios quiere. Entonces, para nosotros cambiar de camino tenemos que escuchar. Ajá. ¿Cómo predicarán si no son enviados? El Señor, imagínate, por eso que los evangélicos pues no predican, porque no son enviados. Y si predican a su manera, no predican a la manera de Dios. ¿Ve? Acuérdense que la iglesia es una iglesia de sucesión. ¿Qué es sucesión? Se murieron los apóstoles le pusieron la mano a los otros y se continuó. Nosotros pues, cuando nos bautizamos, nos imponen las manos, los ungen con el Espíritu Santo, con el aceite del Espíritu Santo y los proclaman sacerdotes, profetas y reyes. ¿Qué es lo que hace un profeta? Anuncia la palabra de Dios. Cuando Dios envía,
surgen grandes milagros y prodigios. No Así todos que- obedecieron. El Señor tiene sus normas, sus estatutos, cómo tienen que hacer las cosas. Yo no voy a hacer las cosas a mi manera, sino que a la manera de Dios. Y eso es lo que están haciendo los hermanos separados. Hay que predicar con nuestro ejemplo y si es posible, con palabras. Es allí la importancia que nosotros tenemos que dar ejemplo a las demás personas. A veces el ejemplo vale más que 1000 palabras. Vale más. Hubo una amenaza de muerte para todos los judíos que habitaban en este imperio. El segundo del rey era un hombre malo, y entonces este hombre malo le pedía a Mardoqueo que se arrodillara ante él. Y Mardoqueo le dijo que él no se arrodillaba ante los hombres, solamente se arrodillaba ante Dios. Y por eso le cogió odio. Y decidió preparar una trampa para que el rey firmara un edicto para eliminar a todos los judíos que habitaban ahí. El hombre consiguió el edicto del rey firmado, pero el rey no sabía por qué, la razón, o sea, no, a fondo no sabía, ¿no? Entonces, bueno, lo declaró y en todas las provincias, en todos los lugares donde había un judío, tenía que morir. El problema fue que los judíos que habitaban ahí le hicieron veneración a los dioses de ese pueblo y por eso Dios decidió eliminarlos a todos. Pero usando el poder del rey, ¿no? Usando el poder del rey para eliminarlos. Pero vamos a ver qué es lo que hicieron para detener la ira de Dios. ¿Se vistió de qué? Y de ceniza. Ya ven que hay una práctica que se usaba en el Antiguo Testamento. Esto no es en el Nuevo Testamento. Esto es Antiguo Testamento. Se usaba una práctica y esa práctica cambiaba el corazón de Dios. Cambiaba el corazón de Dios y entonces obtenían el perdón de Dios a través de esta práctica. ¿Es buena o es mala? Es buena. Por eso que la Iglesia Católica la retoma y nos invita a nosotros a hacer lo mismo. Eso que ellos hicieron detuvo la ira de Dios. O sea, le cambió el corazón al rey y se arrepintió. Y vemos claramente que aquí, por el sacrificio que ellos hicieron, por el ayuno que ellos hicieron, porque se sentaron en ceniza, porque reconocieron su debilidad, ¿verdad? El Señor se compadeció de ellos y los perdonó. Vamos a ir ahora al libro de Job. Entonces Job hubo un momento que como si vaciló en ese Dios que él creía y que amaba tanto, ¿no? Pero por eso me retracto y me arrepiento. Y se echa en el polvo y la ceniza. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 19. Recuerda que polvo eres y al polvo, porque nosotros fuimos hechos del barro, ¿verdad? Las tentaciones vienen a nuestras vidas, entonces ¿cómo nosotros vamos a detener todas esas tentaciones? Con ayuno y oración, Vamos a ver lo que le pasó a Jesús cuando estaba en el desierto haciendo ayuno y oración. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor? Haciendo ayuno y oración. ¿Por cuántos días? Dice 40 días y 40 noches estuvo en el desierto haciendo oración y llegó la tentación. Ahora nosotros pensemos, si Jesús, que era el Hijo de Dios, el enemigo, Satanás, se atrevió a tentarlo a él, ¿qué va a hacer con nosotros? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros constantemente? Ayuno y oración. Oración y ayuno todo el tiempo. Nosotros tenemos que estar en oración todo el tiempo. Porque nosotros somos carne, somos débiles. No podemos dejar que la carne nos domine a nosotros. Ella te va a pedir, porque eso es lo que es la carne. La carne es la que tienta al enemigo, entonces te va a pedir. Aquellos hermanos que viven quizás en concubinato, aquellas personas que viven que no han cogido el sacramento del matrimonio y están viviendo, están amarrados, están encadenados por el enemigo. ¿Por qué? Mateo 26. Capítulo 26. Versículo 40. El Señor les dijo, oren. Los discípulos se supone que ellos tenían que estar en oración. Pero a veces la debilidad humana nos gana. Es por eso el ayuno
El ayuno te fortalece en el espíritu. Nosotros estamos invitados hoy en Cuaresma a hacer ayuno y oración. Velen y lloren. para que no caigan en tentación. Ah, está claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Velar y orar. ¿Y qué le dice? ¿Qué es lo que le recriminó el Señor? Dice, no han podido estar ni siquiera una hora despierto. Por eso que nosotros tenemos una hora santa siempre, ¿no? Este género no puede salir si no es con la oración y ayuno. Entonces muchas veces nosotros vemos que oramos por otras personas, pero no sucede nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Oración y ayuno. El Señor tiene poder para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Porque hay unos que no creen que tiene poder para perdonar nuestros pecados. ¿Se acuerdan que también los judíos no creían que Jesús tenía poder para perdonar pecados, verdad? Que muchos dudan, y así como dudaban los fariseos en ese tiempo, hay muchos que dudan hoy día, que Jesús no tiene poder para perdonar pecados. Isaías 1:18. Por muy malo que sea tu pecado, el Señor te lo perdona. Todo hay que tener fe y confianza en Él, que Él tiene compasión con nosotros. Ajá, vengan y discutamos. O sea, yo he pecado. El Señor te invita a que vengas a Él y vamos a discutir. Así fuesen sus pecados como la ¿qué? Como la grana, ¿verdad? Blanquearán como la nieve, como la lana quedarán. Si ustedes aceptan obedecer, tiene poder para perdonar los pecados. Dice que quedaremos blancos. Eso es lo que acontece cuando nosotros acudimos al sacramento de la reconciliación. ¿Ve? ¿Cómo salimos nosotros? Blancos como la nieve. Creen, esto es Dios hablando, ¿eh? ¿Creen ustedes que a mí me gusta la muerte del malvado? O sea, Dios no quiere que nosotros muramos en el pecado. A Dios no le complace eso. ¿Qué es lo que le complace a Dios? Renuncien a su pecado y así vivan. Eso es lo que le agrada a Dios. A Dios no le agrada que nosotros nos condenemos. Mateo 9, 10, 13. Entonces el Señor vino a los pecadores, vino a los que estaban perdidos en el pecado. El Señor no vino por los sanos, sino vino por los enfermos. Y eso es lo que se cree en los hermanos separados. Los hermanos separados, con mucho dolor en mi corazón, yo lo digo. Ellos se creen salvos y ellos creen que nosotros los católicos estamos condenados. En la iglesia nosotros encontramos todo lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación. Y es por eso que la iglesia es un instrumento de salvación. En otras palabras, herramienta para nuestra salvación. Porque con esa herramienta que es la iglesia encontramos nosotros toda la medicina que necesitamos para sanarnos del pecado. En San Lucas, capítulo 15, versículo 1 al 7. ¿Quiénes son las 99 que quedan atrás? Bueno, las que no creen en el sacramento de la reconciliación. Allí entramos católicos y protestantes que no creemos en el sacramento de la reconciliación. Son los que representan los 99, los ateos que no creen también. Son las 99 que quedan. ¿Quién de ustedes que tienen 100 ovejas y se da cuenta que le falta una, deja las 99 y se va en busca de la que está perdida? Porque Dios vino a buscar lo que estaba perdido. El Señor ha venido por el pecador, no por el que no tiene pecado, no porque el que no se arrepiente. El Señor ha venido por él. Es ahí que tenemos que nosotros reconocer nuestro pecado, acudir al sacramento de la reconciliación. Vamos a tener la oportunidad 40 días para que nosotros nos purifiquemos, para que nosotros hagamos ayuno y oración.